tanto por ciento, o lo que es llamado en forma general la regla del tanto por cuanto. En este caso, la regla del tanto por cuanto es una forma de comparar cantidades, ¿de acuerdo? Es una forma en la cual nosotros expresamos la manera de comparar cantidades. Ahora, de repente te es un poquito incómodo. ¿Cómo es eso que voy a comparar? Pues de la siguiente manera. Tú sabes que hablamos del 3 por 4. Profe, 3 por 4 es 12. No estoy hablando de la operación aritmética de la multiplicación. Estoy hablando de la forma de comparar. En este caso, de cada 3 habrá una cantidad de 4. Por cada 3 habrá 4. O de cada 3 por 4. En este caso, la expresión 3 por 4 está indicando la comparación de la primera con respecto a la segunda. De cada 3 unidades que le corresponden a la primera, habrá 4 unidades de la segunda. A esta primera cantidad que se compara, se le da el nombre de tanto. Esta primera cantidad se le da el nombre de tanto. Y a la segunda cantidad se le da el nombre de cuánto. Entonces, cuando nosotros comparamos la cantidad 3 por 4, decimos el 3 por 4 de algo. Esto equivale a decir tomar 3 partes de 4 en las que se divide. El tanto por cuanto es una forma de comparar lo que se va a tomar de lo que se recibe. Entonces se puede indicar como una fracción. ¿Qué cosa vendría a ser el 7 por 5? 7 por 5, comparando las cantidades, sería 7 entre 5. El 11 por 20 sería 11 entre 20. Y repito, se toman tantas unidades del primero según cuántas se indique del segundo. Es por eso que a la primera se le da el nombre del tanto, a la segunda, cuánto. Casos particulares que nosotros conocemos. Por ejemplo, un primer caso muy particular y que es frecuente en ese desarrollo es lo que se conoce con el nombre de el tanto por ciento. El tanto por ciento es una forma de comparar las cantidades sobre una misma cantidad llamada 100. Es decir, sabiendo lo que le corresponde a 100 unidades, establecer justamente este valor. Y aparece el A por ciento. El A por ciento. El A por 100 es lo que llamamos nosotros tanto por ciento. Pero como es uno de los tantos por cuanto más utilizados, se va a abreviar. Entonces, este A por 100 ya no se escribe, simplemente se indica mediante esta representación. La frase por 100 se representa con estas dos bolitas y la línea en diagonal. Y por lo tanto, eso se lee el A por ciento. Significa tomar A unidades de las 100 en las cuales se divide, porque el A por ciento no es otra cosa, repito, que la fracción el A entre 100. Entonces, este primer caso particular me permite reconocer cuántas partes se toma de haber dividido entre 100 a una cantidad determinada. Si tomamos 20 partes de 100, es como si tomásemos la quinta parte. Si tomase 50 partes de 100, es como si tomase la mitad. Si tomase 100 partes de 100, estoy tomando toda esa cantidad. Entonces, el tanto por ciento es una forma de comparar, pero siempre con respecto al valor de 100. Por eso es que te indico, estas expresiones son expresiones comunes en esta forma de comparar. Y por ende, no debe ser incómodo que tú reconozcas, por ejemplo, los siguientes tantos por ciento. El 10%, que equivale a 10 sobre 100. Pero al decirte que equivale a 10 sobre 100, equivale pues a la fracción 1/10. Y si gustas, lo puedes expresar en forma decimal, que sería el 0,10. ¿Qué cosa sería el 20%? El 20% sería también el valor de 20 entre 100. Y 20 entre 100, simplificando, equivale a la fracción 1/5. Y 1/5 equivale al número decimal 0,20. Pero pasar de un tanto por ciento a la fracción o la expresión decimal no hay mucho problema, porque sencillamente aparece 10 y también aparece 10 en la parte no entera. Tengo 20, aparece 20 en la parte no entera. Eso es inmediato. La fracción posiblemente pueda demorar un poquito más, que es como ahí se te indica. Entonces, el tanto por ciento es un caso particular de la forma de comparar en general, que es llamado el tanto por cuanto.
Otra forma en la cual se comparan las cantidades en este tanto por cuanto es el llamado tanto por mil. El tanto por mil es otra forma de comparar, pero en este caso se compara con respecto a 1000 unidades. Y muy parecido a lo que decimos acá en el tanto por ciento, ahora voy a comparar una cantidad, pero con respecto a 1000. Tanto por 1000. Y también este caso tiene una forma particular de presentarse. Cuando se quiere hablar de un tanto por mil, existe una representación muy parecida al tanto por ciento. Se coloca el mismo tanto, el mismo número de unidades que se va a tomar, el símbolo muy parecido al del tanto por ciento, pero en este caso colocando dos bolitas en la parte inferior. Cuando colocamos de esta manera, aparece como tanto por ciento. De esta otra es el tanto por mil. ¿Qué significa? Que si yo tengo el 150 por 1000, esto equivale a tomar 150 partes de dividir entre 1000 a una unidad. Si queremos el 45 por 1000, equivale a tomar 45 partes de haber dividido entre 1000. Y al igual que los tantos por ciento, tienen fracciones equivalentes reducidas. Si gusta, por ejemplo, en esta primera, 50 arriba te queda 3, 50 abajo te queda 20. Esta fracción es equivalente a 3 veinteavos. 45 sobre 1000, sacas quinta, te queda 9, sacas quinta, te queda 200. Es equivalente a 9 sobre 200, etc. Este es otro tanto por cuanto bastante conocido. Y hay otro más. De repente lo reconoces por sus iniciales. Y sus iniciales son el ppm. El ppm. ¿Qué cosa viene a ser el ppm? Esta es una forma de comparar llamada partes por millón. Es decir, cuando se tiene cantidades mucho más numerosas que el tanto por ciento y el tanto por mil, conviene trabajarlas con el tanto por millón. Por decirte, en los ingredientes que aparecen en las recetas médicas o en las composiciones de los medicamentos, justamente aparecen estos términos. El ppm significa de que se toma una cierta cantidad de 1 millón de gramos, de 1 millón de miligramos, etc. Entonces, si tuviéramos 16 ppm, esto viene a ser equivalente a tomar 16 partes de 1 millón en las que se divide esa unidad de referencia. Ya está. Y como verás, tiene una equivalencia similar a los anteriores. Bien, esto es lo general, el tanto por cuanto. Pero nosotros vamos a particularizar el estudio al tanto por ciento. Lo que nosotros estudiemos en el tanto por ciento se puede ampliar, se puede generalizar para el desarrollo de lo que viene a ser otros tantos por cuanto. Ojo, he mencionado que estos son algunos de los más comunes, pero eso no significa que sean los únicos. Podemos hablar del tanto por 20, podemos hablar del tanto por 50, del tanto por 300. Profe, ¿y esos tienen símbolos? No. Estos son los que en su mayoría de casos son reconocidos como símbolos, ¿no? El tanto por ciento, el tanto por mil y las partes por millón, que sería lo que se conoce también como tanto por millón. ¿De acuerdo? Entonces, repito, vamos a generalizar ahora algunas características y propiedades que son particulares del tanto por ciento, pero que se puede extender a lo que viene a ser el tanto por mil. Veamos esas características. A ver, por acá, por favor. ¿Tenemos? ¿Ya? Gracias. Mira, en todo problema en que se involucre el estudio del tanto por ciento, siempre se va a mencionar, siempre, que toda cantidad representa el 100% de sí misma. ¿Por qué? Porque toda cantidad necesita 100 partes si es que a esa cantidad se le ha dividido en 100 partes iguales. El 100% de una cantidad equivale a sí mismo. Y como te digo, 100% sería 100 entre 100, y eso vale 1. Por lo tanto, no importando cuál es el valor que corresponde a esa cantidad, siempre cualquier valor que se señale representa el 100% de sí mismo. Ya está. Segundo, si tenemos que sumar tantos por ciento de una misma cantidad, por ejemplo, tengo que sumar el A por ciento de una cantidad N y le sumamos
el b% de la misma cantidad n, la suma de los tantos por ciento de una misma cantidad equivale a sumar los tantos indicados a más b y tomarlo como un único tanto por ciento de la misma cantidad. Repito, si tengo que sumar el tanto por ciento de n más otro tanto por ciento de n, eso será equivalente a sumar directamente el a que aparece el primero más el b que aparece el segundo y expresarlo como un único tanto por ciento. Por ejemplo, si tengo que calcular el 10% de n más el 15% de n, ya tú reconoces, se trata del tanto por ciento de una misma cantidad, entonces se suma 10 con 15 y esto equivale al 25% de la cantidad n. Otro, si tenemos, por ejemplo, el 14% de 2n menos el 5% de 3n, pues bien, acá no podemos decir que sumamos el 14 con el 5 o restamos 14% menos 5% porque no se trata de una misma cantidad. Este es el 14% de 2n y este es el 5% de 3n. Sin embargo, el factor que acompaña acá puede salir y multiplicar perfectamente el resultado que está presente. 3 pasa a multiplicar aquí a la expresión que le acompaña. Entonces, esto de acá sería equivalente, 14% de 2n será equivalente al 28% de n. ¿Por qué? Porque el número 2 multiplica 14. Acá la misma idea. El 5% de 3n será 15% de n. ¿Por qué? Porque el número 3 pasa a multiplicar 5 y nos da 15. Y ahora sí podemos restar porque se trata del tanto por ciento de una misma cantidad. 28% de n menos 15% de n, esta diferencia resulta ser 13% de la cantidad señalada. 13% de. Bien, esto cuando sumamos los tantos por ciento de una misma cantidad. 3. ¿Qué pasa si una cantidad aumenta en un tanto por ciento reconocido? ¿Qué tal si n aumenta en una por ciento? Si una cantidad aumenta en un tanto por ciento definido, si esta cantidad aumenta en una por ciento, entonces inmediatamente te puedo decir que la cantidad que queda será igual. Esta cantidad, tú lo sabes, sin que nadie lo diga, vale 100% en sí mismo. A este 100% le sumamos el A por ciento, lo que queda al final será el 100 más el A. Y todo esto es un tanto por ciento de la cantidad N. Veamos. Si tengo que aumentar un 20%, tendré 100 más 20, 120% de la cantidad final. Si tenía que aumentar un 40%, tendré 100 más 40, tendré 140%. Pero ojo, no necesito observarlo para poder reconocerlo. Sencillamente podemos decir, una cantidad aumenta un 10%, ¿cuánto tendré? 110%. Si una cantidad aumenta un 15%, ¿cuánto tendré? 115%. Y así sucesivamente. La cantidad que queda es sumar el tanto por ciento indicado A más el valor de 100. Y en forma similar, tengamos en cuenta cuando tengamos que disminuir a una cantidad. A ver, ¿me permiten unos segundos, por favor? A ver. Me van indicando qué tal observamos el trabajo por acá, por favor. Ahí está, ahí, ya, llegamos. Bien, muchachos, entonces ahora, en esta cuarta parte, te propongo, voy a decirte que el valor de n disminuye en un A%. N disminuye, entonces, en un A%. Y si n disminuye en un A%, ahora tendremos lo siguiente. Toda cantidad es 100% de sí mismo. Como le quitamos el A%, la cantidad que queda resultará ser el 100 menos A% de la cantidad respectiva. Ya está. Entonces, las operaciones que vamos a realizar con tanto por ciento se orientan a reconocer qué tanto podemos nosotros sumar, restar los tantos por ciento indicados, reconocer el tanto por ciento de una cantidad y luego aumentarle o disminuirle un cierto valor. Como tú ves, las cantidades no son muy complejas.
A ver, finalmente una quinta propiedad. Y si nosotros a una cantidad le tomamos tantos por ciento sucesivos, es decir, a un tanto por ciento, lo vamos a considerar de otro tanto por ciento. El tanto por ciento de otro tanto por ciento no es otra cosa que considerar. Por ejemplo, si deseo el 20% del 30% de 45, esto que acá indica es simplemente lo siguiente. Cuando se toma el tanto por ciento de otro tanto por ciento, la palabra que enlaza, que es del o la palabra de, indica que se tienen que multiplicar los resultados que allí aparecen. Cuando se toman tantos por ciento sucesivos uno tras otro, los tantos por ciento respectivos se van multiplicando. En este caso tendré 20% que multiplica al 30% y que multiplica el valor de 45. Si se desea efectuar esto, resultará ser igual. 20% será 20 sobre 100. Por 30% será 30 sobre 100. Y 45 que aparece aquí solito. 2 ceros abajo, cancela 2 ceros arriba. 2 por 45 saldría 90. 90 por 3, 270. 270 entre 100, el resultado saldrá el 2,70. Bien, entonces, repito, al calcular el tanto por ciento de otro tanto por ciento, se multiplican los valores. Y si se toma el tanto por ciento de una cantidad similar, se multiplican las expresiones indicadas. Bien, esto es una primera parte del desarrollo del tanto por ciento. Por favor, unos segundos, le tomamos la foto respectiva y procedemos a avanzar con la siguiente parte. Los que se van integrando, por favor, traten de ir observando el material, traten de irlo desarrollando para poder trabajar ya directamente con él. ¿Ya? Vamos a terminar unos cuantos minutos más esta parte teórica, bastante sencilla, bastante breve, para describir luego lo que es la parte ya operativa. ¿Sí? Ya, gracias. Bien, avanzamos. Bien. Entonces, ya tenemos una idea de las propiedades y operaciones que realizamos con ello. Ahora, vamos a establecer lo siguiente. Vamos a ver algunas aplicaciones comerciales donde justamente el uso de un tanto por ciento es bastante común. Pero antes de ello, solamente indicarles. Empezamos hablando del tanto por cuanto y vemos ahora el caso más frecuente que es el tanto por ciento. Sin embargo, lo que hemos planteado anteriormente como propiedades también se cumple con otros tantos por cuanto. ¿Qué tanto por mil es una cantidad de sí misma? Es el 1000 por 1000. ¿Qué tanto por millón es una cantidad de sí misma? Es el millón por millón. ¿Qué tanto por 8 es una cantidad de sí misma? Es el 8 por 8. Es decir, si tú vas a tomar una cantidad en un tanto por cuanto diferente al 100, diferente al 1000, diferente al millón, simplemente tienes que tomar tantas partes de cuánto la divides. El 13 por 13 de una cantidad es en la misma cantidad. El 25 por 25 de una cantidad es la misma cantidad. Simplemente es eso. Si una cantidad aumenta en un 200 por 1000, como tú sabes que esa cantidad es 1000 por 1000, le aumentamos 200 por 1000, tendremos ¿cuánto? 1200 por 1000. Si una cantidad disminuye en un 300 por 1000, tendremos 700 por 1000, etc. Se suma o se resta con respecto al tanto por cuanto con el cual se está efectuando. Veamos ahora, operaciones comerciales. Las operaciones comerciales son formas abreviadas de reconocer las operaciones que se realizan en el ámbito comercial, principalmente de compra y de venta. En este caso,
tú te pones en el lugar de una persona que es comerciante. Como comerciante, tiene una mercadería que ofrece para vender y lo vende a un precio mayor de lo que le compró. ¿Por qué, profesor? Porque evidentemente, como es su medio de vida, lo que desea es ganar, tener una ganancia al momento de vender. Por eso se dice que el precio al cual vende, el llamado precio de venta, tendrá que ser igual al precio al cual lo compró, es decir, el precio de costo, más el valor de la ganancia respectiva. Siempre que nosotros efectuemos una operación de compra y venta donde hay una ganancia, el precio de venta será igual al precio de costo más la ganancia. En este caso muy particular, en este primer caso que estamos señalando, ocurre que el precio de venta es mayor al precio de costo. Si el precio de venta es mayor al precio de costo, aparece lo que ahí tú observas, que aparece una ganancia. Ya está. Este es nuestro primer caso con el cual señalamos los elementos que intervienen. Bien, ahora, la ganancia usualmente, comúnmente, se expresa como un tanto por ciento del precio de costo. ¿Por qué, profesor, la ganancia se expresa como un tanto por ciento del precio de costo generalmente? Porque el comerciante, el primer precio, el primer valor que conoce cuando efectúa una venta es justamente el precio de costo. El comerciante llega al mayorista o llega a la fábrica y quiere comprar. Así que el primer precio que va a entender, que va a conocer, es el precio de costo. Luego él, bajo las circunstancias que tiene, dónde lo puede vender, en qué lugar lo va a vender, etcétera, entonces va a incrementarle una ganancia y va a fijar el precio de venta. Pero el primer precio que conoce es el precio de costo. Por eso que su ganancia generalmente lo expresa en función del precio de costo. Ahora ya, para nosotros vamos a encontrar problemas que de repente aparece como un tanto por ciento del precio de venta. Bien, lo trabajamos según lo indica el problema. Según lo indica el problema. Si el problema no te dice nada, seguramente es un tanto por ciento del costo. Hay problemas también, y como veremos más adelante, en los cuales se indican que la ganancia es un tanto por ciento del costo y también de la venta. Que es un poco enrevesado realmente, porque no hay ningún comerciante que te diga o que te hable de esa manera. Si tú conoces a algún comerciante, pregúntale si alguna vez ha expresado su ganancia como un tanto por ciento del costo y de la venta a la vez. No, o lo hace del costo, generalmente, que es lo más sencillo, o de la venta, que es un poquito más incómodo. Pero del costo y la venta, no. Ese problema lo vemos acá en la parte preuniversitaria. Bien, entonces, a manera de ejemplo de ilustrar esta parte, diré lo siguiente. Tú como comerciante, has comprado un objeto, digamos a 200 soles. Y ahora lo vas a vender a 240. Entonces, inmediatamente, ¿qué cosa dices? El precio de venta es mayor al precio de costo, estoy ganando. Entonces, mi ganancia es el incremento que le doy al costo para que sea la venta. Le he incrementado 40 soles. Esa es mi ganancia. Pero como te mencionaba, usualmente la ganancia se expresa como un tanto por ciento del precio de costo. Por lo tanto, el tanto por ciento del precio de costo que corresponde a la ganancia será igual. Cuando tú quieres calcular un tanto por ciento, te sugiero, recuerda que tanto por ciento es comparar dos cantidades. Entonces, vamos a compararlas mediante una división. Siempre comparar es de dos cantidades. En este caso, en la parte superior, colocas la ganancia que justamente deseamos comparar y abajo el elemento que sirve para comparar. Aquí, de los dos precios, con respecto a quién lo voy a comparar, al costo. Entonces tendré 200 aquí abajo. Y para que aparezca en tanto por ciento, multiplicas por el 100%. Y lo demás ya es la parte operativa. 2 ceros por acá, 2 ceros se cancelan. 40 entre 2, este porcentaje de ganancia será el 20%. Se está ganando entonces un 20% del costo. ¿Puedes calcular el porcentaje de ganancia, pero con respecto a la venta? Por supuesto que sí. El porcentaje de ganancia será la misma ganancia, porque no ha cambiado, es la misma operación de compra y venta, pero ya no con respecto a 200, sino con respecto a ¿cuánto? A 240.
saldría 40 entre 240, sale un sexto. La sexta parte saldría, ¿cuánto es un sexto en decimal? 0,1666 periódico. Por 100 saldría 16,6% periódico puro. Bien, ¿es otro porcentaje? Claro, es otro porcentaje porque lo comparo con otra cantidad. Y lo puedo comparar, repito, con respecto al costo, con respecto a la venta. Veamos. Segunda operación. Hay una segunda operación que también podemos realizar. ¿Cuál es esa segunda operación? Cuando nosotros tenemos que una pérdida en la operación de compra y venta. Si apareciera una pérdida, en ese caso, el precio de venta es menor al precio de costo. Lo vendemos a menor precio al cual lo compramos. Y en este caso diré el precio de venta, ahí vamos a utilizar esto, el precio de venta requerido, el precio de venta será igual al precio de costo menos la pérdida respectiva. Este es el valor de la pérdida que se produce en esta venta. Y esa pérdida también se expresa generalmente como un tanto por ciento del precio de costo. Digo generalmente porque también puede aparecer como un porcentaje del precio de venta. Generalmente. Y al igual que en lo anterior, planteamos un ejemplo. Tenemos un precio de costo igual a 150. Y digamos que lo vendemos a un precio de venta igual a 120. Lo compraste a 150, pero lo vendes a 120. Lo vendes a menor precio de lo que compraste. Estás recibiendo menos de lo que has gastado en él. Entonces, ¿qué hay? Hay una pérdida. La pérdida, ¿cuándo sería? De 30 soles. ¿Bien? Y si bien es cierto, tenemos los valores y los costos de los valores, también te puedo indicar cuál sería el porcentaje de pérdida en este caso. ¿Cómo se calcularía el porcentaje de pérdida? Pues la pérdida total, que es de 30 soles, se divide con respecto al precio de costo, 150, y se multiplica por el 100%. ¿Ya está? 30 con 150, arriba 1, abajo 5. 100 entre 5, el porcentaje de pérdida en este ejemplo será del 20%. Se está perdiendo el 20% del costo. Bien, ya tenemos el precio de venta cuando es mayor al precio de costo, precio de venta cuando es menor al precio de costo. Tenemos también otra operación ahora cuando se producen los gastos de una venta. Generalmente, cuando se realiza una venta, la ganancia obtenida, nosotros inmediatamente la consideramos como tal, como una ganancia. Pero hay momentos en que a veces tenemos que pagar ciertas deudas o gastos que se producen por la venta. Por ejemplo, ¿cuáles? Cuando tú tienes que pagar el alquiler, tienes que pagar la luz, tienes que pagar, digamos, si hay una persona que te ayuda, parte del sueldo que le corresponde ese día. Es decir, hay unos gastos adicionales. Entonces, si se presentasen gastos adicionales al momento de realizar la venta, se dirá lo siguiente. La ganancia inicial que se tiene, también llamada ganancia bruta, ganancia inicial o ganancia bruta, será igual a la ganancia neta que queda ya como ganancia indicada, más los gastos que se tienen que realizar por ello. ¿Ya está? Este es un caso, repito, en el cual deben de indicar si es que se han realizado gastos. Si en un problema no te indican nada, simplemente aplicas lo anterior. El precio de venta igual precio de costo más ganancia, si es que hay ganancia. Precio de venta igual precio de costo menos pérdida, si es que hay pérdida. Pero en el caso de que nos indiquen que hay gastos, la ganancia inicial, llamada ganancia bruta, se divide en lo que es la ganancia neta y los gastos. Por ejemplo, tenemos un objeto que nos haya costado 160 soles y que lo vendemos a un precio de venta, digamos, de 200 soles. Pero aparte de eso, nos dicen que se han producido gastos.
¿Cuántos son los gastos? Digamos que los gastos son 10 soles. Entonces, ¿qué porcentaje de la ganancia bruta será la ganancia neta? Repito, se tiene un costo de 160, es el costo del objeto. Se vende a 200 soles. Entonces hay ganancia porque el precio de venta es mayor al precio de costo. Pero de esa ganancia me dicen que se tiene que realizar un gasto de 10 soles. Entonces, si hay gastos, inmediatamente esa ganancia inicial se va a convertir, después de cubrir los gastos, en ganancia neta. Entonces, por acá, precio de costo y precio de venta. Precio de venta mayor al precio de costo, existe ganancia. La ganancia inicial es la llamada ganancia bruta. La ganancia bruta es solamente la diferencia del precio de venta y el precio de costo. Tendremos 40 soles. Pero además se han producido gastos. O sea que esos 40 soles que hemos tenido inicialmente de ganancia deben cubrir estos gastos. Entonces te diré, la ganancia bruta se reparte como ganancia neta más los gastos efectuados. Ganancia bruta es lo que tenemos inicialmente 40. Los gastos vienen a ser 10. Por lo tanto, en forma inmediata, calculamos la ganancia neta. La ganancia neta en este caso vendrá a ser igual a 30 soles. Y si quieres saber qué porcentaje es la ganancia neta de la ganancia bruta, decimos lo siguiente. El porcentaje de la ganancia bruta con respecto a la ganancia neta será comparar estas dos cantidades. La ganancia bruta, que será 30 sobre 40, multiplicado por el 100% para que salga en forma porcentual. 0 con 0 se va, 3/4 de 100, esto saldrá 75%. Ya está. La ganancia neta representa el 75% de la ganancia inicial, de la ganancia bruta. Finalmente, vamos a terminar por acá. Finalmente, vamos a terminar indicando algunas operaciones adicionales. Como comerciante, ustedes saben de que nosotros podemos señalar que hay un precio al cual nosotros compramos y luego vendemos. Pero recuerda de que como comerciante tenemos nuestra estrategia de venta. De repente decimos, el cliente se siente más halagado, se siente más personalizado si le decimos, ¿sabes qué? A ti, por ser un cliente fiel, leal, frecuente en nuestra tienda, te vamos a hacer una rebaja adicional. ¿Quién no se siente contento porque le hacen una rebaja adicional? Entonces se siente identificado con el establecimiento, con la tienda, con este supermercado, etcétera. Entonces se siente agradecido y vuelve otra vez. Esa es una estrategia. Por eso es que muchas veces, y esto ya lo observas, aparecen precios en cada uno de las alacenas, de los lugares donde están los objetos. Pero abajito aparecen letras, rebaja del 10%, solo por hoy. Y si tienes la tarjeta del establecimiento, te hacemos una rebaja adicional. Entonces, la rebaja, disminución o descuento que se realiza al precio de venta, al precio que se había fijado para la venta de un artículo, es lo que recién nos da el precio de venta real. Entonces, en esta cuarta operación, te indico. El valor del precio fijado está sujeto a un descuento. Y cuando al precio fijado le haces un descuento, el resultado es el llamado precio de venta real. El precio de venta al cual realmente se está vendiendo ese objeto. Entonces, el precio fijado es lo que pensabas ganar, pero después que has realizado el descuento, se tiene ya el precio de venta al cual realmente vas a considerar tu ganancia o tu pérdida. Y en este caso, el descuento generalmente se expresa como un tanto por ciento del precio fijado. ¿Por qué? Porque usualmente el cliente lo que ve primero no es el costo de la mercadería, no sabe a cuánto lo compró la tienda, no sabe a qué costo le compró al comerciante, no. Lo que ve el cliente es el precio fijado. Entonces, si te van a decir te descuento un 10%, se sobreentiende que el descuento es sobre el precio que él ha observado, el precio fijado. Por eso te digo que el descuento es inmediatamente igual a un tanto por ciento del precio fijado.
Pero lo podemos poner el descuento como un porcentaje del precio de venta real, por supuesto también va a salir, pero no es lo común, no es lo que se desarrollaría en un proceso de compra y venta, pero sí puede aparecer eso. Entonces, por decirte, el precio fijado para la venta de un artículo sea de 350 soles. Ese es el precio fijado. Pero ¿qué tal si nosotros lo vendemos, el precio al cual se vende, el precio de venta real, digamos de cuánto sea de 280 soles? Entonces, si el artículo costaba 350 y lo vendes a 280, pues inmediatamente, ¿qué cosa ocurre? De que ha habido una rebaja, un descuento. ¿De cuánto es este descuento? Ese descuento es la diferencia entre el precio fijado y el precio de venta. 350 menos 280, la diferencia sería 70 soles. Pero como te dije en las partes anteriores, generalmente estos valores se expresan en forma porcentual. ¿Qué porcentaje representa este descuento? Repito, para calcular el porcentaje del descuento, compara dos cantidades. Comparas el valor del descuento con el precio fijado, que usualmente es el que se va a comparar. 70 entre 350, y para que aparezca en 100%, ahí tenemos ese valor. Bien, 70 con 350 me quedaría 5 abajo, 1 arriba. 100 entre 5, el descuento que se ha efectuado es del 20%. Bien, entonces tenemos las aplicaciones comerciales que ahí se desarrollan, tanto para lo que viene a ser el precio de venta, precio de costo, cuando hay pérdida, cuando hay ganancia, cuando nosotros tenemos gastos, y este último, cuando se realizan los descuentos. No olvides que posiblemente aparezcan también en algunas fórmulas los llamados descuentos sucesivos, es decir, cuando se realizan dos descuentos en forma sucesiva a una misma cantidad. Entonces, de repente recordarás que el descuento único, que equivale a dos descuentos sucesivos, ¿a qué es igual? Al primer tanto más el segundo, todo esto menos el producto de los tantos dividido entre 100. Y esta expresión que estamos indicando es el único descuento que reemplaza a los otros dos del A y del B%. Pero si también reconoces el descuento único, también existe la fórmula del aumento único. Si se hacen dos aumentos sucesivos a una misma cantidad, el aumento único que reemplaza esos dos aumentos sucesivos tiene como valor el valor de A más B más el producto de A por B sobre 100, y esto un tanto por ciento respectivo. Bien, entonces tenemos las fórmulas dentro de esta parte que son las aplicaciones comerciales. Bien, vamos a proceder ya a la solución de la práctica. Esta es solamente una parte del desarrollo teórico, solamente para corresponder a lo que hemos desarrollado. Más bien me vas indicando, a ver, ya en este primer tramo del trabajo, me vas indicando, a ver, qué cosa adicional, alguna pregunta, algo que esté. Ajá, muy buena pregunta. Claro. Si se realizaran 3 descuentos sucesivos o 3 aumentos sucesivos, ¿hay fórmula para 3 aumentos sucesivos o 3 descuentos sucesivos? Directamente no hay fórmula. En realidad se podría calcular, pero sería bastante incómodo. Entonces ya no es una situación, digamos, muy favorable cuando tú tienes que realizar 3 aumentos o descuentos sucesivos y la fórmula no te ayuda mucho porque se complejiza. Lo que se recomienda en el caso de 3 aumentos sucesivos o descuentos sucesivos es utilizar la fórmula que está señalada e irla tomando 2 a 2. Si tengo que descontar el A%, el B% y luego el C%, sugerencia, calculas cuánto sería el tanto por ciento correspondiente a los dos primeros y luego lo que viene a ser los dos últimos. A ver, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué te parece si hacemos 2 descuentos sucesivos? A ver, ¿cuánto? A ver, un primer descuento del 20%, un segundo descuento del 30% y un tercer descuento del 40%. A ver, ¿cómo sería esto? A ver, ya, creo que ya me has metido en un lío ya. A ver, continuamos. ¿Qué es lo que hacemos? Aplicamos la fórmula para 2 primeros. A ver, ¿recuerdas cómo es la fórmula para 2 primeros? Claro.
sería sumar 20 más 30, 20 más 30, 50, todavía me acuerdo, 50. Y le restas el producto de 20 por 30, que es 600, dividido entre 100. A ver, lo voy a escribir para que se note, ¿ah? 20 más 30 menos 20 por 30 sobre 100. Esto era 600, entre 100 te queda 6. 20 más 30, 50, menos 6, 44. El descuento que reemplaza estos dos es del 44%. Y ahora, este descuento que ya reemplaza estos dos, lo uno con este tercero. Entonces, el descuento único para los tres sería la suma de 40 con 44, que sería 84, menos el producto de 40 por 44, 40 por 44 entre 100. Se va el 0, 4 por 44 saldría 176, entre 10 saldría 17,6. Y todo esto es el descuento correspondiente. El descuento único a los tres descuentos sería, a ver, déjame ver, 84 menos 17,6, quedaría aquí 4, 13 menos 7, 6, 7 menos 1, 6. Verifica, por favor, 66,4%. Ese sería el descuento único equivalente para los tres. No digo que sea sumamente complicado, pero sí resulta un poquito incómodo, no tan sencillo como hacerlo para dos. Ahora, sugerencia. Si bien es cierto, esa es la aplicación de la fórmula, también quiero que observes lo siguiente, y te agradezco mucho la pregunta. También se puede resolver este mismo criterio, pero utilizando lo siguiente. Si tú a una cantidad le quitas el 20%, que es nuestro ejemplo inicial, lo que te queda, después de hacer un descuento del 20%, será el 80%. Ahí está. Es decir, vas multiplicando en forma sucesiva por los tantos por ciento que quedan. Luego haces un descuento del 30%. Entonces lo que te queda será el 70%. Profe, ¿no se le resta 30 a 80? No, es que esta cantidad representa el 100% de sí misma. No sé cuánto vale, no sé qué valor es, pero toda cantidad es 100% de sí misma. A este 100% le quitas 30%, te queda 70%. Por eso es que se multiplica el tanto por ciento que queda. Y luego, como hay un tercer descuento, entonces le tengo que agregar ese producto final. Le hago un descuento del 40%, lo que queda será el 60%. Entonces, lo que te está quedando es el 60%, el 70%, el 80%. Veamos a cuánto equivale esto. 60% será 60 sobre 100. 70% será 70 sobre 100. 80% lo dejo indicado así como 80% para que salga en forma porcentual. 2 ceros abajo, cancela 2 ceros arriba. Un 0 abajo, un 0 arriba. Tendría 7 por 8, 7 por 8, 56. 56 por 6, ¿cuánto es 56 por 6? Saldría 336. 336 entre 10 saldría 33,6%. Pero esto es lo que te queda. Y si al final te queda el 33,6%, pregunto, ¿cuánto fue el descuento total que se ha realizado? El descuento total será lo que le falta a él para hacer 100. Le restamos de 100 y sale 66,4%, que es el mismo resultado obtenido mediante las fórmulas. Muchachos, y acá se da lo que muchas veces ocurre, ¿no? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es el método mejor? Mira, todo depende de la práctica. Si tú practicas las fórmulas, normal, utiliza las fórmulas. En mi opinión, esto podría ser mejor porque te ayuda en mayor variedad de casos. Yo te he dicho, cuando hay dos aumentos, hay una fórmula. Cuando hay dos descuentos, hay una fórmula. Pero hay fórmula, cuando hay aumento y descuento, no lo hay. Repito, cuando hay aumento y descuento a la vez, no hay fórmula. Pero por este proceso sí puedes calcularlo. Aumentó un 20%, queda el 120%. Disminuye un 10%, te queda el 90%. Al final será 90% del 120%. El resultado final sale 108%, aumentó un 8%.
pero eso ya es el proceso de la práctica, o como les digo. Bien, comenzamos ya a desarrollar. No sé si hay otra pregunta, si están claras ya las respuestas. Claro, así es, así sería. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces continuamos, ¿ya? Ups. Ya. Entonces, cojan su material y ahorita comenzamos la resolución respectiva. A ver, permítame un tiempo para borrar por acá. Bien, muchachos, avanzamos entonces en la resolución de los problemas. Vamos de menos a más. A ver cómo se presenta el día de hoy. Número 1. Cosa inmediata, ¿no? Dice, Mariana gasta durante una quincena el 70% de su ahorro más 40 soles. En la segunda semana gasta los 170 soles restantes. ¿Cuántos soles tenía ahorrado? Según el problema, entonces, hacemos el esquema. En la primera semana, el gasto ha sido del 70% de su ahorro más 40 soles. Entonces, digo acá, 70% del ahorro, que lo llamo A, más 40 soles. 40 soles. En la segunda semana, según lo que se identifica, su gasto es de los 170 soles restantes. La palabra restante significa que después de esto ya no hay más. Por lo tanto, si sumamos estos dos, la suma de lo gastado en la primera y en la segunda semana me debe dar el ahorro que tenía justamente Mariana. Entonces, sumamos. Tendré 70% de A más 45. ¿No le digo? Ya, entonces, repito, la suma de lo gastado en las 2 semanas me da el ahorro. 70% de A más 40 más 170 es el ahorro que vale 100% de sí mismo. Este 70 resta 100, me queda 30%. Sumamos 40 con 170 y eso nos da 210. 30%, perfectamente sabes qué significa 30 sobre 100. Se toman 30 de 100 partes del valor de A y lo igualamos a 210. 0 con 0 se va, tercera parte, me queda 7. 100 multiplica a 7 y el ahorro que tiene Mariana sería únicamente de 700 soles. Ya está calculado el valor respectivo. Eso es alternativa A. Número 2. Dice por acá. En las últimas elecciones para alcalde en el interior del país, el 30% de los sufragantes fueron mujeres y el 20% de ellas votaron por la lista Integridad, que además obtuvo el 50% del voto de los varones. ¿Qué tanto por ciento de los sufragantes votaron por la lista Integridad? Muchachos, siempre recordar que el tanto por ciento de quién es que se está hablando. Porque una cosa es hablar el 20% del total y otra cosa es hablar el 20% de una parte del total. Por ejemplo, ¿no? Si yo te dijera, existe en una bolsa, digamos, 20 bolas que son azules, 20 canicas azules, y por acá tenemos 40 canicas que son verdes, y por acá aparecen, digamos, ¿cuántas? 40 que son rojas. Bien, entonces sobre un total yo puedo decir que el 100% representa todo eso. El 20% del total son azules, 40% son verdes, 40% son rojas. De repente yo me quiero llevar solamente el 50% de las azules. Profe, si se lleva el 50% de las azules, ¿cuántas se está llevando? ¿Se está llevando 50? No, porque he dicho el 50% de las azules. O sea, de las azules solamente me llevo su 50%, me llevo la mitad de las azules, no es del total. Voy a retirar el 20% de las rojas. Entonces, si retiro el 20% de las rojas, me refiero solamente a esta parte. Entonces, tenga usted bastante cuidado cuando se refiera al total o a una de las partes.
Profe, pero ese ejemplo es bastante obvio. Sí, y te digo una cosa. La mayoría de problemas están correctamente expresados y la forma de trabajo son bastante obvias, sino que a veces nuestra presión, nuestro grado de querer hacerlo a velocidad, a veces no nos da la suficiente claridad para el desarrollo de los problemas. Y eso no significa que tú te pares equivocando. Significa únicamente de que hay que tener cierta precaución. Entonces, como estos son los problemas que usualmente a veces nos confundimos, se sugiere que hagas un esquema. No es que siempre en todos los problemas vas a hacer el esquema, sino que se sugiere hasta que adquieras un grado de práctica y rapidez. Cuando ya tienes todo eso, sencillamente lo puedes hacer sin esquema. En las últimas elecciones para alcalde en el interior del país, el 30% de los sufragantes fueron mujeres. Entonces, por acá voy a indicar el número de mujeres. El número de mujeres en la votación en un lugar del interior del país dice que han sido 30%. Evidentemente, los varones serán ¿cuántos? Serán el 70%. 70% varones, 30% de mujeres. Del total, sumarán el 100% de ese total. Ahora luego dice, el 20% de ellas se refiere no al total, sino a las mujeres. Entonces aquí voy a colocar para poder señalar la idea de esta frase. El 20% de ellas, diré entonces, 20% de las mujeres. Y las mujeres representan el 30% del total. Ya está. Entonces, el 20% de ellas significa el 20% de mujeres. Ya está. Así lo escribo para que se vea de dónde sale el texto. Ahora, 20% del 30%, ya sabes que tanto por ciento sucesivos. 20% equivale a la fracción 1/5. La quinta parte de 30 saldría 6%. Este es el 6% del total. Entonces, el 20% de ellas votaron por la lista integridad. Aquí, en la parte superior, voy a indicar a aquellas personas que han votado por la lista integridad, los que han votado. Y abajo, evidentemente, los que no han votado. En el problema me dice que el 20% de las mujeres ha votado por la lista integridad. Este 20% de ellas representa el 6% del total. Entonces aquí colocamos 6% del total. Y observa, si acá tenemos 6% para que sumen 30%, entonces aquí abajo completo, esto será 24% del total. ¿Ya está? ¿Qué más dice? Además, obtuvo el 50% de los varones. La lista integridad obtuvo el 50% del voto de los varones. Como los varones son el 70% total, 50% ¿a qué fracción equivale? A 1/2. La mitad de varones votaron por la lista y la otra mitad no votaron por la lista. La mitad de 70 será 35%, aquí tendré el 35% total y aquí el otro 35% del total. Y como verás, las cantidades suman exactamente 100%. 35 más 6 sumarían 41. 41 más 24, 65. 65 más 35, 100%. Todas están representando un tanto por ciento del total. Luego me indica, ¿qué tanto por ciento de los sufragantes votaron por la lista de integridad? Me preguntan cuántos son los que han votado por la lista de integridad, tanto varones como mujeres. Es decir, las personas que aquí aparecen. ¿Cuánto vendría a ser este total? Sería un total de ¿cuánto? De 35 más 6%. Eso suma 41% del total votaron por la lista integridad. Ya está. Y esa será nuestra respuesta. Justamente aparece como alternativa C. Sigamos. Número 3. Un sastre compra un cierto número de ternos a 240 soles el par y los vende con una ganancia neta, ganancia neta de 85.000 soles y los gastos ascienden al 15% de la ganancia bruta.
¿Cuántos ternos compró si en total recibió 700.000? Bien, muchachos, no se abrumen porque muchas veces observo que cuando aparecen estas frases, ganancia bruta, ganancia neta, gastos, generalmente piensan que es un problemón recontra difícil. No es así. Simplemente tenemos que ordenar. Si aparece ganancia neta, es porque nos están indicando que hay gastos. Entonces, ganancia neta, gastos van de la mano. Los dos generalmente aparecen en forma frecuente. Ahora dice, los gastos ascienden al 15% de la ganancia bruta. Los gastos ascienden al 15% de la ganancia bruta. ¿Qué más? Y la ganancia neta es de 85.000. La ganancia neta es igual a 85.000. Esos datos los extraemos justamente del enunciado del problema. Entonces te pregunto, ¿cómo se relaciona la ganancia neta, los gastos y la ganancia bruta? Ya lo hemos dicho. Se relacionan de la forma siguiente. La ganancia bruta es la ganancia inicial que se distribuye entre los gastos y la ganancia neta. Ganancia bruta es la ganancia neta más los gastos. En el problema, la ganancia neta viene a ser 85.000. Aquí colocamos 85.000. Los gastos representan el 15% de la ganancia bruta. Entonces, este 15% pasa a restar al 100%. 100% menos 15% me da ¿cuánto? 85%. 85% de la ganancia que obtenía sería igual a 85.000. Entonces le escribo, mira, 85% de la ganancia bruta será entonces igual a 85.000. Pero ya tú con la habilidad que tienes de la práctica, sabes que este 85 elimina este 85. Y como esto es sobre 100, 100 multiplica y te queda con 3 ceros. La ganancia bruta que se ha obtenido sería de 100.000. La ganancia bruta, no olvides, es la ganancia inicial. Es la ganancia que se obtiene inmediatamente después que se ha hecho la venta. Por eso es que te dice acá, vende con una ganancia, tenemos de 100.000. ¿Cuántos ternos compró si en total recibió 700.000? Uy, lo que se recibe es el precio de venta. El precio de venta es 700.000, te indica el problema. Eso es lo que se recibe. Y si tú recibes 700.000 y de esos 700.000 tú ganas 100.000, ¿cuál es tu precio de costo? El precio de costo es únicamente la diferencia. 700 menos 100.000 saldría 600.000. Tú has comprado a 600.000, lo vendiste a 700.000 y ganaste inicialmente 100.000. Ahí están los tres precios. Pero la pregunta es, ¿cuántos ternos compró si en total recibió 700.000? Ah, tú quieres conocer el número de ternos. Entonces, el número de ternos que tú has comprado, ¿cómo lo vas a calcular? Dividiendo lo que has gastado al comprar los ternos entre el precio de cada terno. ¿Cuánto te costó cada terno? Según dice el problema, te cuesta 240 soles el par. Pero 240 soles el par, es decir, 120 soles cada uno. Acá dividimos entre 120. Este es el costo por unidad. Bien, entonces ya tenemos cuál es el número de ternos. 120 dividido a 600, la división nos da 5. 5 con 3 ceros, el número de ternos que se han vendido vendrá a ser igual a 5.000. Ahí está. 5.000 ternos es lo que se ha vendido y eso será nuestra alternativa E. Bien, muchachos, nuevamente les pido, por favor, observaciones. ¿Ya? Muy bien, César. Repito. ¿Por qué 600.000? Porque tú has tenido una ganancia de 100.000 y has recibido como venta 700.000. El precio de venta, 700.000 menos la ganancia, te da el precio de costo. Lo que tú has gastado, lo que has invertido en la compra de estos ternos es 600.000. ¿Sí? Bien. Sí. Sí, es cierto, aparecen muchos de esos términos, por eso hay que tener bastante cuidado. Muy bien, no se preocupen, justamente la idea es que se vayan, traten de hacer más problemas donde aparezca ganancia neta, ganancia bruta, y van a observar que no es una cosa pues muy exigente, digamos.
Bien, continuamos, muchachos. Continuamos, número 4. Dice, determinar el precio fijado de un artículo sabiendo que al venderlo se hace una rebaja del 20% y aún así se gana el 30% de su costo, sabiendo además que su precio de costo es de 1.600. ¿Bien? Entonces, partamos de lo que se indica acá. El precio de costo del artículo es inmediatamente dado. El precio de costo viene a ser de 1.600. Luego dice, de que se gana el 30% de su costo. Entonces, si te indican que se gana el 30%, inmediatamente lo calculo. 30% de 1.600. Este tanto por ciento significa dividir entre 100. No es necesario desarrollarlo, simplemente elimino el tanto por ciento y elimino 2 ceros. Me quedaría 30 por 16 y la ganancia saldría ¿cuánto? 480 soles. Si lo compraste a 1.600 y ganas 480 en la venta, significa que lo estás vendiendo ¿a cuánto? El precio de venta será la suma del costo más la ganancia. 1.600 más 480 saldrá un precio de venta de 2.080. Ese es el precio de venta. Ahora, ¿pero qué ocurre? Dice, determinar el precio fijado. El precio fijado es otra cosa. El precio fijado es el precio que nosotros vemos en la tienda, en el cual nos van a hacer un descuento, nos van a hacer una rebaja. Dice, determinar el precio fijado de un artículo sabiendo que al venderlo se hace una rebaja del 20% y aún así se gana el 30% de su costo. Entonces, al precio fijado le vamos a hacer un descuento. El descuento, dice el problema, va a ser del 20% de su valor. Y cuando al precio fijado le haces el descuento o la rebaja o la disminución en general, pues bien, la diferencia que queda aquí es el precio de venta, es lo que vas a pagar. Entonces, este es el precio que figuraba ahí en el estante, en la tienda, pero te dicen que te van a descontar el 20%. Si al precio fijado le quitas su 20%, lo que te queda será el 80% de esa cantidad, 80% del precio fijado, y este será tu precio de venta. Pero nosotros hemos calculado que el precio de venta tiene que ser 2.080. ¿Por qué tiene que ser 2.080? Porque el precio de venta es el precio de costo más la ganancia, y la ganancia era 30% del precio de costo. Por lo tanto, esto vendría a ser 2.080 por acá. Ya está, 2.080. Y tratamos de simplificar. A ver, ¿qué cosa tenemos para simplificar por acá? Tenemos 0 con 0 se va. Por acá, octava parte o cuarta parte me quedaría 2. Cuarta parte me quedaría 5. Cuarta parte me quedaría 2. ¿No? Me quedaría 52. Mitad 1, mitad 26. ¿Bien? Y entonces este tanto por ciento, que son 2 ceros, multiplica 26. El precio fijado, le agregamos 2 ceros y nos da el valor de 2.600. Ese es el precio que se fijó para su venta y que luego se le descontó un 30%. Muy bien, se descontó un 20%. Entonces sería 2.600 el precio fijado, alternativa D. Sigamos. Número 5. Número 5. Una institución educativa cuyo costo de educación era la misma para todos los estudiantes decidió rebajar la pensión en un 4% de los estudiantes más destacados y aumentar en un 28% al resto. Con lo cual el monto total de las pensiones aumenta en un 20%. ¿Qué tanto por ciento del total de estudiantes representa la cantidad de estudiantes más destacados? ¿Cuáles son nuestras incógnitas? Profe, hay mucho chamullo. Cierto, hay mucho, pero siempre tú tienes que identificar tus incógnitas. ¿Cómo identifican las incógnitas? Según la pregunta que te indica. En este caso, ¿qué tanto por ciento del total de estudiantes representa la cantidad de estudiantes más destacados? Entonces, vamos a decir que A
representa el número de estudiantes más destacados. ¿Ya? El número de estudiantes más destacados, que es justamente la característica que indica el problema. Y aquellos que no son destacados, vamos a decir como B. Este será el número de estudiantes que corresponden al resto, a los demás, los que no son destacados. Bien, entonces, dice que esta institución decide elevar la pensión en un 4% a los estudiantes más destacados. Ah, pero al inicio, ¿cómo eran las pensiones? Al inicio, digamos que los que eran más destacados y los que no eran tan destacados pagaban lo mismo. El pago que realizaban ellos eran de P soles, el pago que realizaban ellos eran también de P soles. Al inicio, destacados y no dice que ha decidido aumentar en un 4%, perdón, ha decidido rebajar la pensión en un 4% a los estudiantes más destacados. Entonces, un 4%. Y si tú le rebajas el 4%, ¿cuánto te queda de este valor? Te queda el 96% de ese precio P. O sea que ahora los alumnos destacados van a pagar el 96% del precio P. Y el resto de los alumnos, según nos indican por acá, va a aumentar su pensión en un 28%. Entonces ellos que antes pagaban lo mismo, ahora van a pagar el 128% de P. Ya está. Si acá hubiera un alumno destacado, pagará una vez este precio. Si hubieran 2 alumnos destacados, pagarán 2 veces este precio. Si hubieran 5 alumnos destacados, pagarían 5 veces este valor. ¿Cuál es el total que pagan los alumnos destacados? Sería A veces, porque A es el número de alumnos destacados, multiplicados por el 96% del valor de P. Más lo que pagan los alumnos no destacados, o sea, el resto. Será el número de alumnos no destacados, que será B, multiplicado por 128% de P. Eso es lo que ahora están pagando tanto los alumnos destacados como los alumnos no destacados. Eso es lo que reciben. Y según el problema, dice por acá, con lo cual el monto total de las pensiones aumenta un 20%. El monto total, es decir, lo que inicialmente sumaban, ahora aumente un 20%. ¿Y cuánto eran lo que sumaban? Veamos. Si él pagaba P soles y él pagaba P soles, entonces en forma conjunta el pago total habría sido A por P más B por P. Eso es lo que pagaban inicialmente. Y ahora esto ha aumentado, según dice, en un 20%. Si esto aumenta en un 20%, significa que ahora tendremos el 120% de esa cantidad. Aumentó en un 20%. Bien, muchachos, entonces lo que tengo ahora de pago de estas pensiones equivale al 120% del monto anterior. Simplificamos. Las variables que veas a la izquierda o las expresiones que veas a la izquierda que se repiten a la derecha se simplifican. Por ejemplo, el valor de P se simplifican de todos los términos. ¿Qué más? El tanto por ciento también se simplifica, también se va. ¿Qué es lo que me queda? Acá solamente me queda 96 veces A. Mira, ahí solamente me queda 96 veces A. Acá me queda más 128B. 128B. Que resulta ser igual 120 que multiplica A y 120 que multiplica B. 120 veces A más 120 veces B. Y acomodas. Este 96 pasa a restar a 120. 120 menos 96, ¿eso nos da cuánto? 24A. Ahí está, 24A. 120 pasa acá a restar a 128. ¿Cuánto nos da? Eso nos da 8B. Y 8 con 24 simplificas. El valor de B vendría a ser 3 veces A.
O sea que el número de alumnos que no son destacados es el triple del número de alumnos destacados. Si hay 5 alumnos destacados, 15 no son destacados. Si hay 20 alumnos destacados, 60 no son destacados. Está en la relación de 1 a 3. La pregunta es, ¿qué tanto por ciento del total de estudiantes representa la cantidad de estudiantes más destacados? Allá, entonces quiero calcularlo en un tanto por ciento. ¿Un tanto por ciento de quién? De los alumnos destacados. ¿Cuántos son los alumnos destacados? Los alumnos destacados son A. ¿De quién? Del total de alumnos. Y el total está formado por los destacados más los que no son destacados. Pero los que no son destacados, que es llamado B, vale 3A. Entonces, en vez de B, coloco 3A para que todo esté en función de una sola variable y para que aparezca en forma porcentual, te había dicho, multiplicas por el 100%. Ya está la expresión, simplificamos. Abajo sale 4A, arriba una vez A, se elimina el factor A, te queda 1 sobre 4. 100 entre 4, el resultado es 25%. El valor del tanto por ciento que representan los alumnos destacados es el 25% del total. Alternativa A. Siguiente, número 6. Para fijar el precio de un artículo se aumentó su coste un 30%, pero al venderlo se hizo una rebaja del 10%. ¿Qué tanto por ciento del costo se ganó? Bien, muchachos, aplicación comercial que podemos utilizar en forma directa. Profe, pero hay varias fórmulas, ¿cuál utilizo? Mira, justamente ese es un inconveniente que muchas veces ocurre. Y te digo, no es que porque haya muchas fórmulas, uno tiene que pensar que siempre va a aplicar las fórmulas requeridas. Las fórmulas son formas abreviadas en las cuales nosotros podemos facilitar los cálculos, pero no significa que sea la única manera. En este caso, escúchame, lo que te dice es, para fijar el precio de un artículo se aumentó su coste un 30%. Digamos que su costo es un valor P. Este es el costo del artículo. Al costo de ese artículo, dice el problema, le vas a aumentar un 30%. Entonces, si tú le aumentas un 30% a ese precio, ¿cuánto tendrás ahora? Toda cantidad es 100% de sí misma. Le aumentas 30%, tendrás el 130% de ese valor. Ya está. Luego te indica, pero al venderlo se hizo una rebaja del 10%. Entonces, a este precio le voy a hacer ahora una rebaja. Y como es un valor sucesivo al anterior, se va a multiplicar. Se va a rebajar, dice ahora, un 10%. Y si a una cantidad, no importando cuánto valga, toda cantidad es 100% de sí misma, a este 100% le quitas el 10%, lo que te va a quedar será ¿cuánto es? El 90% de ese valor. Entonces, si bien es cierto, sabemos fórmulas donde aparece precio de venta, precio de costo, precio fijado, rebaja, etcétera, tratemos de reconocer la idea del problema. El precio aumenta un 30%, me queda 130%. Al venderlo le rebajamos 10%, me queda 90%. Y entonces el desarrollo será 90% que se escribe como 90 sobre 100 por 130%, este tanto por ciento si lo mantengo del precio P. 2 ceros abajo, cancela 2 ceros arriba. 9 por 13, ¿cuánto es 9 por 13? 117. 117% del precio P. Si inicialmente era el precio P y ahora tengo 117% del precio P, este valor, que es de 100%, ahora es 117. Por lo tanto, aumenta. ¿En cuánto aumentó? Aumentó un 17% de su valor. Por lo tanto, nuestra respuesta será aumentó el 17%, alternativa B. Número 7. Número 7 por acá. Para fijar el precio de un artículo se aumentó su coste en un 50% y el 40% de dicho costo. Si al vender se hizo una rebaja del 10% del precio fijado, ¿qué tanto por uno se ganó? Profe, ¿qué es un tanto por uno? Bueno, si tú sabes lo que es un tanto por ciento, es comparar una cantidad sobre 100. Sabes que es un tanto por 1000, comparar una cantidad sobre 1000. ¿Qué es un tanto por millón? Es comparar una cantidad entre un millón.
El tanto por 1 es compararlo entre 1 nada más. Entonces simplemente es un tanto por cuanto que no representa de mayor dificultad. Entonces, para fijar el precio de un artículo se aumentó su costo en un 50% del 40% de dicho costo. Repito, se aumentó su costo en un 50% del 40% de dicho costo. Ah, pero el 50% del 40%, que es lo que aquí aparece, cuando aparece la palabra del uniendo dos tantos por ciento, significa que se está multiplicando. Estos se están multiplicando. O sea, el 50% del 40% es 50% por 40%. 50%, ¿a qué fracción equivale? Un medio. Un medio por 40%, esto es 20%. En otras palabras, para fijar el precio de un artículo se aumentó su costo en un 20%, porque 50% del 40% es justamente ese valor. Y al venderse se hizo una rebaja del 10% del precio fijado. Entonces tendremos al precio fijado, le aumentamos, para fijar el precio de un artículo se aumentó su costo en un 50% y 40% de dicho costo. O sea que al precio de costo le vamos a aumentar su 20%. Si al precio de costo le aumentamos el 20%, tendré el 120% del precio de costo. Ahí está. Este es el aumento que se ha formado y esto es ahora el precio fijado. Ya este precio de costo aumentado es el precio fijado. Luego dice, al precio fijado se hizo un descuento del 10%. Y si le hacemos un descuento del 10%, ¿cuánto me queda? Esta cantidad representa el 100% de sí misma. A este 100% le quitamos el 90%, perdón, le quitamos el 10%, me quedará el 90%. Ahí está, me está quedando 90%. Y acá indico por qué. Porque le restamos el 10%, le descontamos un 10%. Bien, ¿me ayudan por favor? ¿Cuánto sale esto? 90% es lo mismo que 90 sobre 100, que multiplica a 120% del precio de costo. Los dos ceros de arriba cancelan los dos ceros de abajo. 9 por 12 sale 108%. 108% del precio de costo. Pero 108% es 108 sobre 100. ¿Cuánto vale 108 entre 100? Eso vale el 1,08 por el precio de costo. Ahí está. Entonces, dice, ¿qué tanto por 1 se ganó? ¿Cuánto más de 1 es el 1,08? Lo que se ganó vendrá a ser, tú me lo dices, el 0,08 por 1. Esa es la cantidad que se ganó. ¿Cuánto más, aparte de la unidad, es lo que se está ganando? Se está ganando el 0,08 por 1 y eso aparece como alternativa C. Número 8. El número de empleados en una empresa se incrementa un 20% y el sueldo de cada empleado se incrementa un 30%. ¿En qué porcentaje aumentó el monto de la planilla mensual en tanto por ciento? Bien. Entonces, el número de empleados de una empresa se incrementa en un 20%. El número de empleados, imaginemos que sea un número tal como n. Entonces ahora le aumentamos el 20% de ese valor y se obtendrá el 120% de n. Esa es la nueva cantidad de empleados. El sueldo de cada empleado se incrementa un 300%. El sueldo le incrementamos un 30%, ahora será el 130% del sueldo inicial. ¿En qué porcentaje aumentó el monto de la planilla mensual? Entonces, el monto de la planilla, ¿cuánto era inicialmente?
¿cuál era el monto de la planilla al inicio? El monto de la planilla sería el número de trabajadores por el sueldo que reciben. Simplemente el monto es N por S. 5 trabajadores a 2.000 soles cada uno, 5 por 2.000, 10.000 soles es el monto de la planilla. Bien, este es el monto al inicio. Pero ¿cómo será el monto de la planilla al final? Pues será el nuevo número de trabajadores con el nuevo salario que tienen. Se multiplica el nuevo número por el nuevo salario que tienen. Multiplicamos entonces 120% del sueldo S por el 120% de N, que es la cantidad, por el 130% de S. 120% ya sabes que representa 120 sobre 100. Dos ceros abajo cancelan dos ceros arriba. 12 por 13, ¿cuánto es 12 por 13? Eso nos da 156% del producto de N por S. Entonces, inicialmente, el monto al inicio era el producto N por S. O sea, esto era 100% de N por S. Y ahora tenemos 156% de N por S. Por lo tanto, la pregunta, ¿en qué porcentaje aumentó? Del 100% al 156%, ¿en cuánto aumenta? Aumenta, decimos, en un 56%. Solamente me preguntan por el tanto, aumenta un 56. Ese es el tanto por ciento de aumento. Bien, muchachos, mientras se toma la práctica, se toma la foto, me vas indicando. Bien, ¿cómo estamos, chicos? Me van indicando, por favor, escriban sus comentarios ahí. Comentarios, chicos. ¿No hay comentarios? ¿Qué ha pasado que hoy día no hay comentarios? Ah, ya, no me asusten, pues. Gracias, Frank. Ya, gracias, Jefferson. Sí, claro. Les repito, ustedes son los que hacen la clase, ¿no? Ustedes son los que me orientan, me indican, agregan. De repente hay una cosa que se me queda en el tintero. Entonces tú, con tu participación, con tus ideas, me vas expresando justamente qué tanto agrego, qué tanto quito, qué tanto motivo, ¿no? Justamente la intención es que ustedes me lo indiquen a través del chat. Por eso yo constantemente leo sus comentarios, sus observaciones, sus bromas, sus expresiones particulares también, no hay ningún problema. No estamos en una situación muy cerrada, o digamos muy drástica. Simplemente es una cuestión de poder observar el desarrollo, ¿ya? A ver, una observación más por acá. Hubiese. Ajá. ¿Cómo se cobra el IGB? A ver, no sé si alguno de ustedes tiene algún familiar que emita boletas o facturas y el pago del IGB es diferente, ¿no? Claro, es que tú al cliente, si le ofreces 50 soles de precio y de costo del pantalón, de la casaca o del conjunto deportivo, entonces esos 50 soles ya tiene que estar incluido el IGB. Entonces aquí está lo que sería el precio neto, el precio que tú vas a recibir más el IGB. ¿Y cuánto es el IGB? El IGB es el impuesto general a la venta es del 18%. Entonces, esto, ¿18% de quién? Del precio neto. Entonces, como esto es el 100%, ¿no? Esto se suma y saldría 118%. 118% divide 50. A ver, por favor, ¿me ayudas cuánto vale 50 entre 1,18? Ya, digamos que sale 43, algo. Entonces, ese es el precio, digamos así, ¿no? 43,5, digamos, nada más. Entonces, cuando se hace la factura, tú tienes que decir, el precio del objeto es de 43,5, pero con el 18% de IGB, entonces esto va a salir 6,5. Y el total te da los 50 soles que le has dicho al cliente que le vas a cobrar. O sea, a ningún cliente le dices, tú me pagas 50 y aparte vas a pagar 18% de IGB. No, se supone que el precio ya está incluido el IGB. Entonces, para calcular el precio neto, o sea, lo que tú te vas a quedar, divides entre 1,18. Eso es cuando haya problemas de IGB. Ahora estamos con un IGB del 18%. Bien. ¿Ya ven, muchachos? Ya me está olvidando esto del IGB. A ver,
¿Qué otra observación? ¿Algún otro comentario ahí? Ya. Bien. Entonces pueden haber, ojo, el IGB es independiente de gastos, por si acaso. No significa que un problema que hay IGB ya no hay gastos. Puede haber de todo, un problema puede haber de todo. Te pueden decir precio de venta igual a precio de costo más la ganancia bruta, y la ganancia bruta es ganancia neta más los gastos más el IGB. Algo así, ¿no? Entonces, se puede ampliar más la figura, pero lo que te sugiero es que no te amplíes tanto porque no son problemas muy comunes, ¿no? Que puedan venir, lo importante es que sepas cómo se reconoce el IGB y cómo se calcula. Y ya, según de los datos, se va trabajando conforme a lo que se expresa en el problema, ¿ya? Vamos a ir viendo posiblemente, vamos a trabajar con eso también, ¿ya? A ver, avanzamos. Número 9 ya, número 9. Los precios de un artículo se incrementan en forma sucesiva en un 20 y 60%. Luego, tienen una disminución de 10%, pero un comerciante dice que es equivalente a 3 aumentos consecutivos del X%. Calcule X. ¿Cómo es esto, muchachos? ¿Cómo es esto? Problema número 9. Una ayuda, un auxilio, un socorro. Ahí está. A ver, ¿qué me dices? Ah, ya, no te preocupes, Frank. Más bien estaba diciendo una ayuda. A ver, los precios de un artículo se incrementan en forma sucesiva en 20 y 60% y luego tiene una disminución del 10%. Entonces, veamos. Aquí yo tengo el precio, vamos a plantearlo directamente, el precio P. Ese precio P aumenta un 20%. Inmediatamente sabes que tendrás un 120% de ese valor. Luego, a esa cantidad le vas a incrementar un 60%. Si a esta cantidad le incrementas 60%, tendrás ahora el 160% de ese valor. Finalmente, vamos a disminuirle un 10%. Si le quitas un 10%, ¿cuánto te queda? El 90%. Entonces, esto es lo que te pido que usualmente trabajes. Que sepas cuánto es lo que queda después de que haces un aumento. Por ejemplo, acá, y lo reitero, aumentó un 20%. Por acá aumentó un 60%. Y por acá disminuye, dice el problema, un 10%. Ahí están las variaciones porcentuales. Ahora, ¿qué más? Escúchame. Ahora ocurre que este mismo comerciante dice que este resultado equivale a que si se hubiese aumentado 3 veces un X%. A ver, veamos si es cierto. Si esta cantidad le aumentas un X%, ¿cuánto te queda? Te queda el 100 más X% de ese valor. Ya está. Si a esto le aumentas otra vez el 100 o le aumentas el X%, tendrás el 100 más X% nuevamente de ese valor. Y si nuevamente aumentas un X%, tendrás el 100 más X% de esa cantidad. Cuando aumentas X%, X%, X% 3 veces, esta cantidad equivale a ¿cuánto? Al 100 más X% elevado al cubo del precio P. Pero eso es lo que queda y es igual a lo inicial. A ver, trabajemos lo inicial. Mira, acá tendré ¿cuánto? Tendré 90%. Ahí está, lo escribo 90%, que es 90 sobre 100. ¿Por cuánto? Por 160%. 160% que lo expreso así, 160 sobre 100. ¿Por cuánto? Por 120%. 120%. 120 sobre 100 del precio P. ¿De acuerdo? Entonces, buscamos simplificar. Se elimina 1, 2, 3 ceros, 1, 2, 3 ceros. Y abajo me quedará sobre 100, no, perdón, sobre 1000, disculpe. Y acá tendré 9 por 16 por 12. 16 por 12, 168 por 9. Uy, caramba, ¿cuánto es esto? Lo voy a acomodar. Este es 4 por 4, este es 4 por 3.
Este 4 por este 4 saldría 64. El 3 que me queda por 9 saldría 27. 64 por 27 arriba y 1000 abajo. Este es el valor de P. Y esto, según el problema, equivale al 100 más X por ciento, que lo expreso de esa manera, sobre, o perdón, todo elevado al cubo del precio P. Entonces, el precio P de la derecha y de la izquierda se cancela. Como verás, le podemos sacar raíz cúbica. Raíz cúbica de 64 me queda 4. Raíz cúbica de 27 me queda 3. Raíz cúbica de 1000 me quedaría 10. O sea que esto es 12 sobre 10. ¿Igual a cuánto? Se fue el exponente, me quedaría 100 más X sobre el valor de 100. Te darás cuenta que este 0 con este 0 se va, 10 multiplica a 12, quedaría 120. 120 igual a 100 más X, el valor de X resultaría ser 20. Es decir, que cuando tú aumentas un 20%, luego un 60% y disminuyes un 10%, equivale a que hayas hecho 3 aumentos sucesivos del 20, 20 y 20% al mismo precio. El valor que X sería 20. Número 10. Se vende un artículo perdiendo el 49 por 56 menos del 9 por 15 más del costo. Calcular K si se perdió el K menos 100% del precio de venta. ¿Qué es esto, señores? Repito, se vende un artículo perdiendo el 49 por 56 menos del 9 por 15 más del costo. Calcular K si se perdió el K menos 100% del precio de venta. Bien, muchachos, como le dije, siempre tener bastante cuidado en la lectura de los problemas conforme hay diferentes elementos con los cuales se puede trabajar. Recuerda que la ganancia se puede expresar como un tanto por ciento del costo o de la venta. La pérdida también de la misma manera se puede expresar como un tanto por ciento de la ganancia o de la pérdida. Entonces, siempre tener bastante cuidado en la lectura de los términos que se señalan. En este problema, por ejemplo, número 10. En este problema, por ejemplo, número 10, ¿qué se tiene? Se vende un artículo perdiendo el 49 por 56 menos. A ver, entendamos. Se pierde, dice aquí, el 49 por 56 menos. Profe, no entiendo qué es esa frase. Claro, que no es una frase común que utilizamos diariamente, pero sí tú comprendes que hablar del 49 por 56 es un tanto por cuanto. 49 por 56 lo dijimos al inicio de la clase. Es una comparación entre dos cantidades. Esto significa 49 entre 56. Y si gustas, simplificas. Séptima arriba, séptima abajo. Me quedaría 7 sobre 8. 49 por 56 equivale a la fracción 7 octavos. Pero ahora, cuando indica la palabra menos, significa que se lo restas a la unidad. Cuando aparece la palabra más, se lo sumas a la unidad. Entonces, el 7 por 8 menos, repito, el 7 por 8 menos, tiene el mismo significado que a la unidad restarle el 7 por 8, o sea, 7 octavos. El 1 menos 7 octavos significa el 7 por 8 menos. Entonces, esta expresión tú inmediatamente lo reconoces. 1 menos 7 octavos saldría ¿cuánto? 1 octavo. Entonces, toda esta frase que está acá significa que pierde 1 octavo. Está perdiendo 1 octavo del costo. Entonces, decimos acá, pierde 1 octavo del costo. Ya está. Toda esa frase es para indicar lo que acabamos de señalar. El 49 por 56 menos equivale a 1 octavo. Se está perdiendo 1 octavo del costo. Calcular K si se perdió el K menos 100% del precio de venta. Ojo, acá te dicen cuánto se pierde del costo. No te están diciendo si es la pérdida de la venta. Entonces,
Vamos a imaginarnos una cantidad que contenga a 8 exactamente. Una cantidad que contenga 8 es 8 mismo. El precio de costo lo llamamos 8. Entonces quiere decir que nuestra pérdida es 1/8 de 8. Nuestra pérdida es 1. Por lo tanto, el precio de venta, ¿cuánto tiene que ser? Si estamos perdiendo, al precio de costo le resto la pérdida. 8 menos 1, 7. La pérdida será de 1 y el precio de venta será 7. Profe, ¿pero son los valores exactos? No, tú le puedes llamar 8K, K y 7K y es la misma relación. Por el momento no te indican conocer cuánto es. Ahora dice, calcular K si se perdió el K menos 100% del precio de venta. Ajá. Entonces quiero calcular ahora cuál es el porcentaje de pérdida, pero con respecto al precio de venta. Y para conocer el porcentaje de pérdida con respecto al precio de venta, tendría ¿qué cosa? Que calcularlo con respecto a este valor. Tendríamos que saber cuánto. A ver, déjeme ver. Ah, perdón. Acá me he adelantado, ¿no? Dice, se pierde el 49 por 56 menos del 9 por 15. Me ha faltado una frase. Disculpen ustedes, me ha faltado una frase. Acá solamente he completado la primera parte. Ya. El 49 por 56 menos significa 1/8, pero todavía hay una frase que me he dejado pasar. Dice, del 9 por 15 más. 9 por 15 más. Entonces, esta frase, parecida a la anterior, también tenemos que saber interpretar. Fíjate, 9 por 15 es otro tanto por cuánto. ¿Qué tanto por cuánto? Es 9 sobre 15. Lo simplificas, tercia arriba, tercia abajo, esto equivale a 3/5. Pero cuando aparece la palabra más, significa que este tanto por cuánto se le suma 1. O sea que este valor, escúchame, el 3/5 más, o el 3 por 5 más, será el 1 más 3/5. Ya está. Entonces vuelvo a repetir. Cuando en un problema te dan un tanto por cuanto menos, ese tanto por cuanto se le resta 1. Cuando te dan un tanto por cuanto más, ese tanto por cuanto se le suma 1. 1 más